sí, Sí, allí la veía yo a usted. Y después, en 2023, usted hizo la campaña de Roxana Reyes. sí, así es. Pues bien, pasó el tiempo, estamos 2026. ¿Sabe qué impresión me Sí, da? Que es como, ¿cuál? esas cosas son como tabú, como que es muy difícil que un tema se empiece a plantear, genere consenso, que no haya tensiones y que las cosas se discutan. Eso lo sigo viendo muy tensionado. No sé si usted coincide y en tal Total. caso es cómo salimos de esto cuando hay que discutir sistema previsional o cuando hay que discutir una ley de emergencia. Fue bastante Vos, largo vos- mi planteo, pero el punto es, sí. ¿cómo generar las condiciones para? ¿Cómo generar las condiciones para? Con diálogo. Con diálogo y con información. Yo creo que si la ciudadanía tiene la información, es mucho más fácil tratar estos temas, que coincido con vos, absolutamente, que la previsión en Santa Cruz es un tema tabú. Mm, Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, en el 2011, como señalás vos, no fue un proyecto de ley que haya sido discutido, no se le habló a la ciudadanía de la situación que tenía la caja de previsión, de por qué tenían que hacer esas modificaciones. Nosotros estamos hablando hace un montón de que la caja de previsión tiene un déficit estructural. Y no viene ni desde el 2011 viene desde hace mucho tiempo, claro. desde el 95, que fue cuando la mayoría de las cajas de previsiones de Argentina se pasaron a ANSES. Santa Cruz decidió no pasar su caja a ANSES. Entonces ahí ya marcó una diferenciación con el resto de las provincias que sí lo hicieron. Me parece que la idiosincrasia de la provincia de Santa Cruz de Mm, conservar su caja en la provincia es indiscutible. mm. Eso es lo que el Lo que sí gobernador me... dijo en el discurso del 1 de marzo. Es la Sí, caja no sí, se transfiere. Algo así como una idea fuerza de ese discurso en el tema previsional fue ese, ¿cierto? Digo como para sí. contextualizar. Usted dijo con diálogo. Entonces, vuelvo a No, esa pero espera, ¿puedo pregunta. terminar la Sí. idea? Porque si no, Sí, sí, la escucho, la si no va a escucho. quedar como... Lo que sí me parece que es importante frente a esta situación es que empecemos a plantearnos como sociedad qué previsión queremos para el futuro. O sea, ¿queremos que siga teniendo el déficit estructural que tiene o queremos que sea una caja de previsión que perdure en el tiempo en la provincia, como es la idea que tenemos todos, pero sustentable? Mm, O sea, digo que creo yo que como sociedad y como trabajadores activos de la provincia tenemos que darnos este debate, mm. sin miedo al tabú, porque es un debate, digamos. Nadie dice que va a ser una cosa o la otra. Digo, cuando más gente se junta a hablar, por ahí son mejores las ideas. Mm. ¿Sabe? Pero Sí, en una mesa de diálogo, no de imposición. claro. ¿Cómo ve el tema del diálogo en lo que sigue? Con un frente sindical que hizo el comunicado ayer tan duro, que usted habló luego de mi primera pregunta, hizo su respuesta. ¿Cómo lo ve? Y amplío un poquito si me permite. Usted dijo ayer, y lo dijo ayer en el EU14, esa es la nota que escuché suya, ¿Sí? y el ministro jefe de gabinete en la reunión antes de ayer, que, a ver, no quiero decirlo textual, lo tengo aquí anotado. Usted dijo, Dale. discutamos antes de informarlo y volvemos a ingresarlo a la legislatura. Interpreto que es discutir el proyecto de ley que la semana pasada volvió al Ejecutivo antes de informarlo. Y usted dijo también, me estaba olvidando, así como Peralta hizo aquella reforma del 2011, el famoso entre gallos y medianoche, ¿no? El que las cosas se hacen muy de apuro. Usted lo dijo y el ministro también, que la semana pasada faltó comunicar, faltó diálogo y que, bueno, que fue todo muy rápido. Y sabe que pienso, ministra, quizás sin dudas que hay intereses cruzados, hay quien lleva agua para su molino, uno no es ingenuo y hablando de buena fe, uno no es ingenuo. Hay sectores que sencillamente, si tienen que maximizar la crítica, la hacen. Entonces sucede que, a ver, quizás no sean todos malintencionados que decían que se venía una reforma previsional el jueves, sino que se hizo todo tan rápido y la cosa está tan sensible que ahí es donde ustedes dicen, sí, nos faltó hablar más. Me fui por las ramas. El punto es, ¿cómo sigue entonces? O sea, vos me estás preguntando cómo vamos a seguir. Así es. Mira, nosotros reconocimos con el jefe de gabinete en la reunión que los convocamos a la mesa sindical y a todos los secretarios gremiales que no conforman esa mesa, que nos equivocamos al no comunicarlo. La verdad no se nos ocurrió, esto es una falta
nuestra, podría haber estado bueno hacer una conferencia de prensa explicando de qué se trataba el proyecto para que no hayan malos entendidos o interpretaciones, como decís vos, que cada uno lo interpreta para donde le conviene. Sí, lo reconocimos y lo que les dijimos fue que nosotros ahora íbamos a aplicar las modificaciones que ellos consideraban que estaban mal redactado el artículo, que no correspondía, y que se las íbamos a dar para que la lean antes, la íbamos a hacer circular para que ellos vean que no hay ninguna intencionalidad ni de ajustar, ni de reforma previsional, ni nada por el estilo. La ley tiene el espíritu o sea, el proyecto de ley, porque no es una ley, tiene el espíritu que tiene esta que ya presentamos, que es una emergencia económica, es plantear la situación real de las finanzas de la provincia, ¿no? De la cual no somos ninguno ajenos, ni siquiera los integrantes de la mesa sindical, con los que ya nos habíamos juntado a hablar de la crisis financiera de la provincia en varias oportunidades. ¿Sabe, ministra? Bueno, usted ya me cuestionó cómo le planteé el capítulo jubilatorio. Ahora... No, pero no es un capítulo jubilatorio, Leandro. No, lo que yo planteé como un capítulo jubilatorio. Bueno, se llama... Bueno, es un apartado de la ley que tiene que ver con la pasividad, si quiere lo digo de esa manera. Pasividad anticipada voluntaria. Sí, en sus siglas reducidas es PAV, pero es la condición de un agente activo que todavía no alcanza las condiciones para jubilarse. Es como una posibilidad que le estamos dando al activo que tiene otro trabajo, que tiene un emprendimiento, que no quiere ir más a trabajar porque ya se quiere jubilar. Hay un montón de situaciones así, que entraron muy grandes a la provincia y que hoy ya no quieren trabajar y tienen su propio emprendimiento, su propia empresita, su kiosquito, lo que sea, y les es más rentable sacrificar una parte de su sueldo y ocuparse al 100% de ese emprendimiento personal. Pasividad anticipada. Claro. De la PAV. Claro, ¿está bien decir jubilación anticipada? ¿Eso sería? No es una jubilación anticipada. Lo dice ahí, dice, no constituye un beneficio previsional ni una jubilación anticipada. La persona, el trabajador provincial, sigue teniendo su estatus de trabajador activo. Ok. Bueno. Sigue siendo un trabajador activo. De hecho, el que le paga el sueldo es su empleador. Bien. No es la caja de previsión, es el empleador, que es el poder ejecutivo. Bien, quiero ir textualmente a los artículos 3, 4 y 5 por un punto que es como uno de los puntos de la polémica. Déjeme aclararle a los oyentes que están en FM, porque quienes están en YouTube ven una foto suya y un texto y saben con quién estamos hablando. Ya después de un buen rato estamos al aire con la ministra de Gobierno del Gabinete Provincial, María Belén Elmíjar. Uno de los puntos de conflicto, y que los gremios lo interpretan como que puede haber de manera, que se le da facultad al Ejecutivo para que de manera unilateral ponga un límite a los acuerdos paritarios, tiene que ver con lo que en la ley va de los artículos 3 al 5. Sí, lo voy a leer textual para no meter la pata de buena fe, digamos, pero meter la pata al fin. Dale. En el marco dice el 3, en el marco de la emergencia declarada, el Poder Ejecutivo Provincial podrá adoptar medidas extraordinarias tendientes a, acá sí voy a sintetizar, pero que se entienda el espíritu, a, restaurar el gasto público priorizando la atención de servicios esenciales, b, revisar estructuras orgánicas, cargos, regímenes adicionales compensatorios, c, armonizar los incrementos salariales con recursos disponibles para su ejecución. Acá llamo la atención sobre la palabra armonizar para volver enseguida. Es armonizar los incrementos salariales con recursos disponibles para su ejecución, etcétera. Sí. El artículo 4 dice, se establece que durante la vigencia de la emergencia declarada por la presente ley, queda prohibida la aplicación y efectivización de los incrementos automáticos, cláusulas de indexación, actualizaciones salariales o cualquier mejora remunerativa del personal comprendido en incisos tantos de la ley 3755 y modificatorias. Y acá subrayo para la pregunta, que implique erogaciones permanentes o transitorias cuando no existan recursos presupuestarios y financieros efectivamente disponibles para afrontarlas. A mí se me ocurrió poner un ejemplo, y se lo pregunto, acá lo hablamos con Pedro Mancilla, secretario general del SOEM el viernes pasado, por ejemplo, ADOSAC tenía en su paritaria del año pasado la famosa cláusula gatillo, que a mes vencido cobraban por la inflación del INDEC. Y acá se lo preguntaba a Pedro Mancilla y coincidía si estos artículos no se pueden interpretar como, aunque esté escrito en paritarias,
dice que cuando no existan los recursos presupuestarios financieros efectivamente disponibles para afrontarlos, comillas, todo lo que acabo de leer, ergo, bueno, quizás no se pueda pagar. Y eso es lo que los gremios interpretan como una limitación a las paritarias. ¿Ese texto se va a tocar en los artículos 3, 4 y 5? ¿Te puedo contestar ahora? Sí. Armonizar los incrementos salariales con los recursos disponibles para su ejecución. Este inciso C del artículo 3 claramente lo que dice es una traducción corriente para de la LAF, de la Ley de Administración Financiera, que es la 3755, que dice que vos no podés dar un aumento paritario si no tenés recursos o no decís de qué fuente de financiación lo vas a pagar, ¿no? Eso es lo que dice la Ley de Administración Financiera. O sea que eso es una copia de lo que dice la ley. Sí. Lo que sí vamos a modificar, que nos pidieron ellos que modifiquemos, es el inciso D. De esta misma ley, optimizar la utilización de los recursos humanos, reasignando funciones y destinando destinaciones dentro del mismo escalafón. Sí, ese sí nos pidieron que lo saquemos, comprendimos, ¿por qué? Porque ya está en el convenio colectivo de trabajo, hay un artículo que dice que no se puede reasignar el personal sin la autorización de la persona. Entonces, bueno, está bien, tienen razón, ese lo sacamos. Ok. O sea, ese fue un punto que nos reclamaron. Después, también del artículo 4 nos pidieron que saquemos, no cláusulas de indexación, sino actualizaciones salariales, cualquier mejora remunerativa del personal. Claro. ¿Por qué? En realidad este artículo dice lo mismo que dice la ley 3755 de Administración Financiera, que es como nos manejamos siempre en las paritarias. Vos para dar un aumento paritario tenés que tener el recurso para poder pagarlo, porque sería muy irresponsable dar un aumento sin tener el recurso, sin decir de qué fuente de financiamiento lo vas a sacar. Porque, o sea, no sé, te pongo como ejemplo, no sé, alguien da un aumento, no tiene recurso y no tiene de dónde sacarlo, ¿cómo lo pagas? Eso dice la Ley de Administración Financiera textual, vayan a leerla si quieren y van a encontrar lo mismo que dice. O sea, de ahí nos pidieron que modifiquemos algunas palabras, que sí, que tienen razón, que por ahí se malinterpreta. Claro, o sea, es factible interpretarlo, es verosímil interpretar que puede ser una limitación, ese es el punto. Si vos estás hablando de una cláusula de gatillo, es porque hay recursos para la cláusula de gatillo. Pero no le da facultad al gobierno decir, como no podemos pagarlo, se suspende el acuerdo paritario o hasta que podamos pagarlo y que la casa nacional le da facultad. Esa es la pregunta. Es que si no hubiera sido, si no, la ley de administración financiera es también, porque esto mismo dice la ley de administración financiera, no puedes afectar el recurso que no tenés. Es como tu casa, vos no podés gastar plata que no tenés. Entonces, los únicos que, mira, no me quiero meter en un debate que es mucho más profundo, que es lo que pasó en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una ley que era de 2022 que ellos solamente son ampliados que es el Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Judicial pone derecho a los aumentos. Todos los aumentos ligados siempre a la ley de mancha que tiene con la Corte Suprema. Nadie le discute autonomía, nadie le discute nada de eso, está todo perfecto. Ellos tenían razón en marzo, se dieron aumentos en noviembre de 2026. ¿Cómo sabían si iban a tener recursos o no? ¿Cómo dijeron de qué fuente se iba a financiar? ¿Necesitarían una presión presupuestaria? Es que no les alcanza el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para pagar esos aumentos, que en octubre se quedan sin pagar sueldos. Claro, eso es lo que el gobierno salió a cuestionar primero de enero, por primera quincena de enero se conoció esa noticia. Nosotros aquí estamos a Silvia Andrea, que era hasta hace unos días vocal del Ejecutivo en la Caja de Revisión. Bueno, de hecho, usted trabajó con ella, sí, si usted era presidenta. Quiero otro capítulo, en Níger le agradecemos su tiempo desde ya. No me sentí muy cómodo, espero que usted no se haya sentido incómoda, pero me costó como volverle. Ojalá que esta nota sirva para algo, para la audiencia que está escuchando temas tan engorrosos. A ver, el punto, no es que me sentí mal, pero sí me extraña que no haya leído la ley, es como chicanero, y es la primera vez que hablamos, ministra. Lo que pasa es que yo no conozco la Cámara, porque vos trabajás acá cuando yo trabajaba. Sí. Y no es personal, no sé qué está personalizando. Pero que me digas que en la ley hay una propuesta de reforma previsional, significa que... No dije eso, no dije que hay una propuesta de reforma previsional. Dije que hay un capítulo de jubilaciones, y usted me explicó que no es una jubilación. Pero dije de hecho que no hay una reforma previsional integral, que es como el gran cuco de Santa Cruz, sino que hay algo que, a ver, o solo digo que en la verdad jubilaciones es muy si lo digo yo. Entonces, podemos más o menos apelar a la síntesis, pero no están desinformados, digamos, tratamos de nada, hacer nuestro trabajo, digamos. Estamos en la idea, sí. ¿Y cómo crees vos que se podría solucionar el déficit estructural de la Caja de Revisión? Creo que hay que intentar generar, a ver, lo venimos planteando aquí al aire, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que Santa Cruz nunca genera las condiciones, incluso este gobierno que es nuevo, nunca genera las condiciones de una asamblea decir, gente, esto no había de discutirlo. ¿Por qué? Porque eso se tiene a largo plazo. Sí, bueno, lo vengo diciendo, de hecho, yo no dije que me putear todo el mundo, pero yo creo que hay que hacer con las jubilaciones. Con toda franqueza. Y después sucede también, lo vengo diciendo también desde el punto de vista de uno, ustedes son más importantes que nosotros, ministra. Ustedes son un gobierno, nosotros somos conservadores. Pero quiero decir lo siguiente. Un comunicador social en una sociedad como la nuestra, como cualquier sociedad donde la gente está muy interesada en lo que pasa, es muy importante. Bueno, y también, bueno, digo, quien define la realidad es un gobierno, no, a eso me refiero. Digo, como poner cosas en su lugar de relativa importancia, digamos, desde mi punto de vista. A ver, luego pensaba también un país, a ver, esto, se discute tanto las urgencias, a ver, digo que tan tensionado, que hasta que no haya una noción país, todas las atención, es muy difícil evitar las discusiones. Y lo que pasó el pasado, que ni siquiera llega a pasar a comisiones de la Cámara de Diputados del proyecto, es sintomático de que eso todo. Esa es mi postura. O sea, esa es mi mirada, quiero decir. Y claro, hasta que no se es como, hermano, discutamos al aire, después sería como una síntesis de esta tensión. Esa es mi mirada. Respondiendo a su pregunta, ahora vuelvo al rol que me corresponde, que es preguntar. Ministra, ¿depende un crédito, un empréstito, un endeudamiento con el Estado Nacional? Por ejemplo, si no es el Estado Nacional. A ver, la provincia puede tomar deuda, o todo el mundo que puede tomar deuda está en condiciones de hacerlo. Depende de que se apruebe la ley de emergencia económica, la futura deuda que vaya a tomar el gobierno con la nación, si es con la nación. Entonces el punto es, ¿qué pasa si no se aprueba una ley, si la nación prestará igual? Esa es una pregunta clave de este momento que sobrevoló la conferencia de prensa antes de ayer con el jefe de gabinete Luxen a la cabeza. La escucho atentamente, la escuchamos atentamente.
Discúlpame, ¿cuál es la pregunta? Que si depende Sí, de la claro, toma de crédito de la claro, emergencia, digamos. exacto. Si la ley de emergencia es condición necesaria para una toma de deuda futura del gobierno de la provincia para con el Estado Nacional. No, pero si vos tenés que tomar una deuda, tenés que decir por qué la vas a tomar o no. Claro, por eso le pregunto, Tenés que si la ley de declarar, emergencia es vos condición tenés que necesaria. declarar un estado de emergencia. Mira, te voy a decir, es más, cuando el ministro de Economía le dijo al Tribunal Superior que no tenía plata para pagar el aumento que el tribunal Superior se había comprometido Salió del aire. Ahí tenemos algún problema técnico, ¿cierto? con su Se- el perdón, perdón, amparo ministra, amparo perdón, ministra, perdón. Se cortó recién un segundo. Ahí la volvemos a escuchar. Ahí, ¿Me escuchás? ahí la escuchamos bien. Perdón, los últimos 10 Dale, segundos no salieron al aire. no sé dónde me quedé. Necesitan la plata para pagar alguna de sus responsabilidades. Y nosotros, en función de eso, les damos lo que necesitan. O sea, no nosotros, el tesoro, digamos, provincial. Sí. Ya sea por el mecanismo de adelanto de copa o de adelanto de tesoro provincial. En este caso es exactamente lo mismo. Y justo te estaba explicando que cuando nosotros como gobierno le fuimos a plantear al Tribunal Superior que no tenemos plata para pagar el aumento ese que se dieron en marzo, que no hay recursos físicos para pagarlo, el juez de la causa
que tomó el amparo mandamos que nos hicieron, que le hicieron en realidad al ministro de Economía, él mismo nos dijo, ni siquiera tienen declarada la emergencia económica. O sea que hay que hacerlo. Entonces, sí o sí. Nuestra propia justicia nos está pidiendo que lo declaremos de alguna forma. Ok. Bueno, ministra, hagamos lo siguiente. Hablamos un montón de tiempo. Sí. Ojalá haya sido claro. Te escucho re lejos, Leandro, igual. A ver, sí, en realidad tenemos un temita técnico nosotros. ¿Ahí me escucha bien? Bueno, perdón. Ahí te escucho bien. Bien, cierro con esto. Mire, por cómo fue la charla y demás, y cierre con lo que usted quiera plantear a la gente que está escuchando, que es un montón de gente en verdad, porque estos temas generan mucho interés. Cierre con lo que usted quiera sintetizar de cómo sigue desde el punto de vista del gobierno y suyo como ministra de gobierno la cuestión de la ley de emergencia. Lo que a usted le parezca bien sintetizar, cerramos con eso y le agradecemos su tiempo. Dale, primero que nada, Leandro, te quiero pedir disculpas si te hice algún comentario que estaba fuera de lugar. Espero la próxima vez poder ir al estudio y que lo conversemos personalmente. Y con respecto a cómo va a seguir la ley de emergencia, yo creo que es fundamental que podamos entablar el diálogo que quisimos empezar a entablar esta semana con la mesa sindical. Pero bueno, como te dije recién, para poder dialogar y poder negociar tienen que haber 2 personas dispuestas a hacerlo, y por lo que pudimos ver en el comunicado que largó la mesa, ellos no estarían muy dispuestos a dialogar o a llegar a un acuerdo, porque acá nadie quiere imponer nada, pero sí necesitamos hacer algunas acciones para poder seguir adelante y poder resolver, digamos, la situación en la que estamos. Ministra, bueno, las disculpas están aceptadas, tampoco fue para tanto, digamos, sí, me fue raro, digamos, pero tampoco fue para tanto. Tampoco es personal, vale decirlo, porque no es una cuestión personal, porque nos cruzábamos en los pasillos de la Cámara de Diputados años atrás. No es personal, sino que esto es una cosa pública súper importante, súper gruesa, y bueno, nada, ojalá haya sido útil, digo, para los oyentes sobre todo, y bueno, con todo gusto seguimos conversando. Gracias, ministra. Desde ya a disposición para lo que necesiten y quieran saber. ¿Dale? Hasta otro momento. Adiós, un besito. María Belén Elmiger es la ministra de Gobierno hace algunos meses. Ella fue presidenta de la Caja de Previsión Social también, donde ahora está Pablo Pérez, que se llama como el jugador de fútbol. Y bueno, Pablo Pérez también fue parte de la conferencia de prensa que dio el gabinete luego de la reunión con el Frente Sindical. Creo que esta nota en particular, algunas cosas las sacaré en limpio, no sé, creo que a la tarde, mañana, no sé, como que me cuesta tener claridad algunas cosas. Sí me quedo con esto último. Por eso le pedí una síntesis, luego de algún tramo accidentado de la conversación, que es que con la negativa de los gremios, a ver, se necesita dialogar, pero con la negativa de los gremios es difícil y tiene que haber voluntad de las dos partes. Eso es lo que me queda claro, ¿no? De modo que veremos cómo sigue. Cierro con esto. Comunicado Río Gallegos, 18 de marzo de 2026. ¿Por qué? Porque salió en la charla con la ministra Elmiger, pero nosotros no llegamos a leer entero el comunicado. El título igual es lo suficientemente contundente, ¿no? El gobierno provincial miente. ¿Qué dijo el Frente Sindical ayer por la tarde? El Frente Sindical ratifica su rechazo absoluto a la ley de emergencia económica. Tras la reunión con el jefe de gabinete, el ministro de Trabajo, la ministra de Gobierno y el secretario de Hacienda, consideramos que no se dio ningún paso que favorezca a los trabajadores y trabajadoras. Los mandatarios provinciales, en un intento desesperado por buscar el aval de los gremios del Frente Sindical Santa Cruz, manipulan la información con titulares vacíos que pretenden confundir a la opinión pública. Asistimos a la reunión, esto se refiere a la reunión de antes de ayer, ¿no? Por respeto a las instituciones y al valor que tiene el diálogo para con los gremios. Pero haber participado de una reunión, y acá usan mayúscula de imprenta, no implica aceptación ni acuerdo y mucho menos apoyo al proyecto de emergencia económica. Lo único que quedó claro del encuentro es que no hay fecha de paritarias, que el régimen de pasividad anticipada afecta al ámbito previsional y que este proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo reafirma la idea de un Estado sobredimensionado o ineficiente que requiere reorganización. Pregunta el comunicado: ¿qué apuro tiene el gobierno en aprobar esta ley? ¿Para qué quieren aprobar esta ley? Las paritarias estaban previstas en el presupuesto 2026 y ahora necesitan endeudar a Santa Cruz. Y el último párrafo del Frente Sindical concluye: junto con los gremios que integran este frente, nos declaramos en alerta y movilización ante el tratamiento en la legislatura. Exigimos el retiro de la ley porque no garantiza los derechos laborales o previsionales. Voy a cerrar de esta manera. Continuará. De esto hablamos a diario. 9 grados la temperatura. Ahí está abierto el micrófono.
9 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, amigos. Estamos en vivo en Arriba del Día en la 100.9. Vamos abriendo la ventana de a poquito para ver cómo está el clima. Y en un ratito nomás, en un segundito, vamos a venir con la consigna porque hay un montón de mensajes, además de que los que obviamente mandaron durante la entrevista. Así que 1551, 6051, seguimos recibiendo mensajes. Abrimos la ventana, mi amigo. Abrimos, a ver cómo está el clima. Está feo, Está nublado, completamente nublado el cielo. En la capital de Santa Cruz, 11 la máxima, 5 la mínima, como te decía recién. 9 grados de temperatura en este momento, en este día nublado, con un humedad del 76%. Día frío, cielo nublado, con máxima 11, con viento del sur. Así que acompañamos en vivo a la 100.9, quédate con nosotros que ya venimos con la consigna. Por favor, vas a ver, No tengo teca, no tengo gas. Y la heladera no funciona porque la pila se ¡No, mira! No hay más. Estoy en medio de la selva, esto no lo aguanto más. No me van con las hormigas, yo me vuelvo a la ciudad. Y sí, señores, estamos con el almuerzo de Nucha, almuerzo de Nucha para 2 personas. ¿Quién no quiere comer de arriba hoy, Almuerzo de Nucha para 2 personas en Alberdi, España. Está Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y tiene un almuerzo para vos y alguien más. Para vos y quien vos quieras. Para vos y quien tenga ganas de invitar a alguien que obviamente te caiga bien, ¿no? En la medida de lo posible. Seguramente algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana, algún compañero de trabajo o tal vez alguien a quien vos le quieras alegrar la vida por algún motivo. Sabes que no está pasando un buen momento y de repente una salidita, comer, a charlar, ¿por qué no? ¿Cuál es el mejor lugar para comer? Muchas, por supuesto. Y por eso tenemos el almuerzo para vos. En el mensaje nos dijiste no con quién irías a almorzar, sino con quién no irías a almorzar. ¿A quién no invitarías y por qué? 1551, 6051, mensajitos, por ejemplo, el de Cristian Vergara. Cristian Vergara, anotamos 903, los últimos 3 DNI, que en los sueños es San Cono, el santo de la suerte. Dice que no almorzaría con el Colorado Mufa de Martín Lieberman. ¿Estás nombrarlo con una cosa? Sí, ¿qué es lo que pasa? no, está bien. Sí, No, estamos. es un huevo. Es así simple. Cuando tenés madera en la cabeza, o huevo, una de dos. Ernesto dice, yo no almorzaría con ninguna persona que sea negacionista de la dictadura militar, tampoco con gente cipaya de Estados Unidos y Reino Unido. Ojo, lo digo por el servicio por arrastrado de gran parte de la gente actual. Dice Ernesto, el Lo digo porque no, el concurso era él. Era Ernesto el Chino. De hecho, me tiró Ernesto el Chino. Es verdad que me equivoqué yo al aire. Así que no fue otro entrenador. Sí, así como Ernesto el Chino, que no sé. Guido 379, buen día, banda. Yo no almorzaría con Nica. ¿Qué otro poder? Así no me lo dice. Él dice que no almorzaría con vos. También algo importante que entra la farándula santacruceña. Y eso tenemos. Sí, cómo que no. Para la farándula de la clase, pues. No sé. La política. Ah, ok, claro, los medios famosos que Claro. son influencers, comunicadores o políticos. Tenemos ese sound. Exactamente, esa gente. Sí, me gustaría muy obvio. Te voy a decir, Guido 379. Andame lo que dice, basura, no tenía porque se me analizas. Un poquito como decir, también Era un mensaje amigable. Porque yo pensaba que no sé conmigo porque para determinar el clima de cada Claro, entonces se usa de gula. Se lo pero es rico. Se disfruta. Buen día, chicos, buen día. No compartir el almuerzo, cena, merienda, desayuno con Javier Gil Navarro. Es un tipo soberbio, pedante y gallina. Pablo 212. Pablo 212 anotado. Hola a todos. Escucho cortado. Dice, porque tuve por la quizás en mi conexión. No, estamos teniendo nosotros un problema técnico. Así que vamos trabajando una cosa importante. Nosotros ahora, porque hemos recibido mensajes. Estamos laburando en eso. Estamos trabajando en eso. Nos estamos de lo mando exactamente para que mañana puedas escuchar bien el programa hoy. Bueno, nada, quédate con nosotros, bancar los trapos. Por momentos vas a sentir que se corta, pero cuando se corte, tenemos que seguir unidos. No cambies el día que es el 5.9. chicos, se tiene una novedad importante en el último momento. Y esto con relación a que se conoció temprano, originó la localidad de Coquín, ¿no? La localidad cordobesa de Coquín con la desaparición y alerta Sofía se sintió de una pequeñita esmeralda, una pequeña 2 años y moneda que había desaparecido. Bueno, se la buscó y se hizo un intenso operativo de rastreaje. Por suerte, en el apareció después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba. Han confirmado a la agencia de noticias argentinas, conforme con la información aportada, la menor fue encontrada en un descampado cerca de su vivienda y donde estaba un circo que estuvo visitando la ciudad. Está en prestado, confirmaron. La familia ya logró contactarse y encontrarse con el menor y es atendida por las autoridades y se contactó el estado de salud. Ha sido trasladada al hospital de Coquín para hacerle unos estudios y había también un detenido. Bien, en el último minuto. Sí. Perfecto. Bueno, seguimos con un mensaje de los últimos. A ver, Romina dice, no compartiría nada, pero nada, con la señora Mirta Legrand. Qué mujer hiriente, dice. Bueno, el político dice una lista interminable, empezando con Milei Burrich, dice Romina. Susana Romina dice un dato que es interesante, que es verdad que se nos ha pasado por alto, se me ha pasado por alto, me hago cargo, que hoy es